Claude Monet nombra el movimiento impresionista y la línea no es la propuesta fundamental. El impresionismo surge en la segunda mitad del siglo XIX. Las temáticas impresionistas son escenas al aire libre, no importaba el tema, sino los cambios de luz. Los principales autores del impresionismo son Claude Monet, Eudard Manet, William Turner, Camille Corot, Tiziano, Renoir, Pissarro y Edgar Degas. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX. Surgió como reacción al impresionismo. El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacia a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Sus principales exponentes: Paul Senacet, Paul Gauguin y Vincent van Gogh. Fue un movimiento pictórico francés caracterizado por un empleo evocativo del color. Henri Matisse, considerado padre del fauvismo, la utilización subjetiva del color y la simplificación del dibujo empleados por Matisse El futurismo es el movimiento iniciado de las corrientes vanguardistas artísticas fundadas en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifeste du Futurisme. Este movimiento buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Consideraba como elementos principales a la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada irreverente. Surgió en Zúrich, Suiza, entre 1916 y 1922. Hugo Ball y Tristan Tzara se hicieron notar como fundadores y principales exponentes. El movimiento creció y rápidamente se extendió a Berlín y a París. Uno de los motivos que llevó al surgimiento de Dada fue la violencia extrema y la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. Rebelándose contra el status quo, las convenciones literarias y artísticas y rechazando las convenciones de la sociedad aburguesada, que consideraban egoísta y apática, los dadaístas hicieron de su arte un modus vivendi. El poema dadaísta solía ser una sucesión de palabras y sonidos, lo que hace difícil encontrarle lógica. Se distinguió por una inclinación hacia lo incierto y a lo absurdo. Por su parte, el procedimiento dadaísta buscaba renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales, o manejando planos de pensamientos antes no mezclables, con una tónica general de rebeldía o destrucción. Posteriormente nació el dadaísmo norteamericano en Nueva York, con Francis Picabia y el francés Marcel Duchamp. El ultraísmo apareció en España entre 1918 y 1922, como reacción ante el modernismo. Fue uno de los movimientos que más se proyectó en el mundo de habla hispana, contribuyendo al uso del verso libre, la proscripción de la anécdota y el desarrollo de la metáfora. Fue influido por poetas como Vicente Huidobro, quien también es mencionado como padre del creacionismo. Escisión del dadaísmo, cuyo principal representante fuera Salvador Dalí. El movimiento surrealista se organizó en Francia en la década de 1920, alrededor de André Breton. Inspirado en Sigmund Freud, se interesó por descubrir los mecanismos del inconsciente y sobrepasar lo real por medio del imaginario y lo irracional. De él, y las veces en que lo conoció, habló en Los vasos comunicantes, título emblemático que se volvería metáfora de parte de su estética creadora, lo mismo que el automatismo o escritura automática, por la que experimentarían con el sueño y el espiritismo, buscando encontrar el arte puro, no contaminado por la conciencia. El estridentismo nació de la mezcla de varios movimientos, se dio entre 1922 y 1927, y se caracterizó por la modernidad, el cosmopolitismo y lo urbano, así como por el inconformismo, el humor negro, el esnobismo, lo irreverente y el rechazo a todo lo antiguo. Su antecedente inmediato fue el futurismo ruso. Entre sus representantes más importantes se cuenta Hermann Liszt y Manuel Maple.